Los alcaloides van a ser compuestos que provienen de los vegetales, ¿eh? Estas sustancias tienen muchísimos usos en la vida cotidiana, usos de distintos tipos. Estos son algunos ejemplos de alcaloides. Si recuerdan de química, me parece les dio Johnny. Espero que recuerden qué son estas cosas. No lo dijo. Uniones moleculares. Muy bien. Dependiendo del autor, vamos a tener una cantidad mayor o menor de alcaloides. En esta diapositiva, yo les pongo que se conocen alrededor de 8.000 alcaloides, un poco más de 8.000. Pero hay autores que mencionan hasta 12.000 alcaloides. Ahora, un alcaloide se considera que es de origen vegetal, pero puede haber algunas sustancias que vengan de origen animal también, ¿eh? Los alcaloides son de mucha importancia, se investigan, prácticamente son algunas de las sustancias más investigadas, porque, bueno, les comentaba que tienen bastantes funciones, entre ellas la medicina, también algunas drogas son alcaloides, y entonces, importante, saber qué es un alcaloide. Recuerden que un alcaloide van a ser moléculas de origen vegetal. Si tienen ahí cuaderno a la mano, pues les recomiendo que anoten esa partecita. Y aquí está los protoalcaloides, que son los de origen animal, estos no nos interesan mucho. Nosotros vamos a estudiar los de origen vegetal. Ahora, ¿por qué se llaman alcaloides? Pues porque son moléculas alcalinas. Su estructura está formada de átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Esta composición hace que sus moléculas sean moléculas alcalinas. Ahora, la importancia de estos. Vamos a ver, están preguntando en el chat. Bien. La importancia de los alcaloides en los seres humanos. Como analgésicos, ejemplo, la morfina para parálisis y anestesia, la conina o la uranina. Estimulantes, cafeína y nicotina, los utilizan prácticamente diario estos. Otros estimulantes, obviamente la cocaína, el opio que saca la heroína. Hay todos los que terminan con nina, va a ser un alcaloide. Eméticos, antitumorales, toxinas y antibióticos. Ahora se pueden dar cuenta de la importancia de los alcaloides. Prácticamente en farmacología se utilizan muchísimo. Están en prácticamente la mayoría de las medicinas. Ahora, como estimulantes, los encontramos en un montonal de drogas, ¿eh? No solo actualmente, de hecho las civilizaciones antiguas ya los utilizaban. ¿Por qué? Pues porque antes recuerden que la base de la alimentación era en base de hojas, raíces, frutas, hasta que se empezaron a domesticar animales y la agricultura también. Se fueron dando cuenta de los distintos efectos que tenían ciertas plantas y se empezaron a utilizar para rituales, para cacería, para recreación. Interesante. Bueno, también para rituales ya lo dije. Interesante que los aztecas ya conocían el uso de varios alcaloides. No sé si recuerdan la historia de los que corrían carreras de relevos aztecas, que llevaban el pescado fresco desde Veracruz hasta Tenochtitlán para el emperador Moctezuma. Ese mismo día le llegaba fresco el pescado, entonces había carreras de relevos en donde prácticamente se pescaba el pez, iba una persona corriendo con los peces, se lo daba a otra persona y así se le iban dando por relevos, pero se dice que estos corredores consumían droga, una especie de anabólico que les permitía correr grandes distancias sin agotarse. También hay una historia curiosa que entre 4 o 5 cazadores aztecas perseguían venados. Ustedes saben que un venado es bastante rápido. Lo que hacían ellos era tomar también anabólico, perseguían al venado hasta que el venado se cansara y terminaban cazándolo. Solo podían lograr esto en un estado pues de euforia producido por un alcaloide.
Entonces, la principal fuente de los alcaloides es farmacología, para medicinas y como drogas, ¿eh? Al principio les mostraba que había alrededor de 8000 y por eso les hacía énfasis de que depende del autor, porque aquí en esta otra fuente, que este es un libro, y nos dice que se conocen más de 12000. Cocaína, la cafeína, la nicotina, la morfina, todas ellas conocidas. Y ahora, ¿qué función está así? Respondan a ustedes. Díganme por qué función creen que tienen los alcaloides en la naturaleza, en las plantas. ¿Para qué están ahí? La mayoría son para como que, para que aprovechen los nutrientes, ¿no, profe? No. La mayoría son calmantes, ¿no, profe? Algunos, no todos, algunos producen euforia. ¿Un mejor crecimiento? Tampoco, va puntito extra para el que la responda bien. 2 puntitos. Son bioestimulantes, sí, pero ¿qué función tendrán en la planta? Porque la planta no se droga o la planta no se calma. No se les ocurre nada. Generación de hormonas y... Nada. ¿Qué efectos causan en nosotros? Por lo general, nos pueden drogar, nos pueden calmar, sedar, nos pueden envenenar. Entonces, ¿para qué lo utilizaría una planta? Lo usan como protección contra depredadores. Lo que para nosotros, por ejemplo, en la cocaína, puede funcionarnos para recreación, para otro depredador más pequeño, puede llegar a ser mortal la dosis. Son metabólicos secundarios de vegetales, ¿no? Pues sí, pero la función, yo preguntaba por la función. Es lo que estoy diciendo acá. Sirven para protección de depredadores. Porque les decía, la cocaína, nosotros podemos masticar hojas de coca, no nos pasa nada, y algunos animales tampoco. Pero a lo mejor para algún insecto, una dosis de esta hoja puede ser mortal. Entonces, por instinto, los insectos no se comen a la cocaína, ¿verdad? No todos. Igual con todas las plantas, el café. No todos los animales van a consumir café. Nosotros soportamos grandes cantidades de café, pero para algunos animales una dosis pequeña de café puede ser letal. Aquí entra algo importante, que es lo que dijo Paracelso sobre la toxicología. Paracelso es el padre de la toxicología y él dijo que todo es veneno, solo depende de la dosis. Por ejemplo, si ustedes consumen 3 litros de agua, pues solo van a ir al baño un par de veces. Pero si consumen 15 litros de agua, lo más probable es que se mueran si los consumen en un ratito. Toda sustancia que encuentren en la naturaleza los puede llegar a matar, los puede llegar a intoxicar. Todo depende de la dosis, ¿eh? Ninguna sustancia se libra de matarlos. Entonces, para eso están los alcaloides, para protección. ¿Dudas? Y esta diapositiva, pues aquí explica ya lo que les dije. Está para disuadir a los depredadores, ya sea por su venenosidad o mal sabor. ¿Dudas? ¿Cómo dijo que se llamaba ese, el que dijo que todo es veneno? Profe, pero creo que también, aparte de eso de que es para sus depredadores, creo que también es para activar más su metabolismo, ¿no? Es como le pasaba a los corredores, que les hacía más rápidos y pues no sentían. También puede ser como un acelerador para las plantas, ¿no? Pues por lo general no, pero sí podría haber algunas especies de plantas que los necesiten para activar su metabolismo. O sea, sí tiene lógica, pero no, por el momento no se me viene a la mente ninguna planta que lo utilizara para eso. Por lo general, la función principal es esta, ¿eh? No lo es. Ojo, esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dice un libro de alguien más. Porque a mí no me creen. Tiene un micrófono raro. Conéctenme en el audífono. Apaguen los micrófonos.
Gracias. Corrijan eso. Tienen audífonos o micrófonos ahí juntos. Todos desactiven el audio. Únicamente activan el audio si les pregunto algo. O si tienen una duda, va. Porque si no van a estar así sus audífonos raros. Les decía, esto, la función principal es esta, tal cual. Disuadir a los depredadores. Sí pueden tener otras funciones, pero esa es la principal. Muy bien. Ahora, para el ser humano, los alcaloides en pequeñas dosis, les decía que en pequeñas dosis... ¿Qué pedo, pues? ¿Quién trae la... Pero voy a desactivar todos los micrófonos. José Antonio. Dejen de rayar la pantalla, el que lo está haciendo lo voy a sacar. A ver, no prendan sus audífonos. Adrián, no prendas audífono. Tu micrófono, perdón. Ahí está. Para el ser humano, las dosis de alcaloides pueden llegar a ser útiles. Hablábamos de que Paracelso, así se llama Paracelso, padre de la toxicología, nos hablaba de las dosis. Pequeñas dosis pueden llegar a estimular el sistema nervioso de una manera favorable. Es el caso del café. La nicotina también, o sea, favorable me refiero al efecto, no precisamente a los efectos secundarios, porque ya sabemos que al fin y al cabo la cafeína, la nicotina tienen efectos secundarios. La cocaína podría tener una estimulación favorable al momento, pero a la larga ustedes saben que eso tiene varias consecuencias. Ahora, aquí está el ejemplo de la cafeína, que esta es la bebida más consumida, Después del agua es incluso la bebida más consumida en todo el mundo. Al principio les mencionaba que los alcaloides vienen de origen vegetal, pero también encontrábamos algunos en animales. Esta rana se llama rana arcoíris, rana dardo, se encuentra en el sur de América, por lo general en el Amazonas, Perú. Los aborígenes las utilizan para bañar sus flechas y poder cazar. Si ustedes tocan una rana de estas, se pueden intoxicar. El cristal, la heroína, estas son drogas que provienen de alcaloides. La heroína viene del opio. Esta planta se cultiva mucho en el Medio Oriente. De hecho, bastantes guerras que se dan en el Medio Oriente son precisamente para esto, para cultivar la heroína, bueno, la planta, la amapola. Muy bien. Conclusión, los alcaloides, compuestos nitrogenados. Completen ahí su definición. Compuestos nitrogenados complejos que tienen la propiedad de formar sales con los ácidos y que actúan sobre el sistema nervioso. Todos los alcaloides van a actuar sobre el sistema nervioso, son compuestos nitrogenados y tienen un pH alcalino. Si hay dudas, escriban ahí por el chat. En los micrófonos, veo que a algunos les fallan. No hay dudas. Sí, ya vi que era el de Adrián. Micrófono de Adrián. No, profe, todavía no ahorita. Perfecto. Ahora, una pequeña dosis nos puede estimular. Una dosis más grande nos puede matar. Son las llamadas sobredosis. Ustedes ya conocen dosis de cocaína. Bueno, a lo mejor no les ha tocado ver, pero ya saben que existe la dosis de cocaína, dosis de muchas drogas, dosis de alcohol, aunque el alcohol no es un alcaloide, pero hago énfasis a que toda sustancia puede llegar a matarlos. Ahora, ¿de qué depende la dosis? No solo depende de la cantidad que vamos a ingerir, sino por dónde la ingerimos. Las diferentes vías de contacto con nuestro cuerpo van a marcar esta dosis. Si la inhalamos, es diferente a si simplemente la tocamos. Hay alcaloides que solo van a reaccionar si entran directamente en nuestra sangre y otros que con el simple hecho de tocarlos
ya van a estar actuando. Muy bien. Ahora, ¿por qué los vegetales necesitan protegerse? Pues para sobrevivir. ¿Y por qué nosotros necesitamos a los vegetales para sobrevivir? Ahora, los vegetales por sí mismos, ellos son capaces de sobrevivir sin nosotros, ¿eh? Pero nosotros sí los ocupamos. ¿Ustedes por qué creen? Aquí pueden activar su micrófono. Vamos a ver si ahora sí alguien se gana su punto extra. Y díganme, ¿por qué los vegetales? Por el oxígeno, El oxígeno y alimentación. por el oxígeno que nos brindan y la alimentación. Bueno, sí, es lo que necesitamos nosotros. Pero ¿por qué los vegetales pueden sobrevivir sin nosotros y no al revés? Porque son naturales. ¿Por qué qué? Son Son naturales. naturales. No, pues sí, son naturales. Nosotros también somos naturales. Porque Nosotros somos depredadores de los vegetales. Porque son autótrofos, Esa es la respuesta. ¿Nombre? Humberto. Alberto, ¿Humberto Chávez o cómo? Humberto Javier. Humberto Javier. Y ¿cómo Dulce le cabe, Rubio también. Ahí les va. Las plantas son autótrofas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mismos producen su alimento, ¿no? ¿Por medio de qué? De la fotosíntesis. Aquí está. La respuesta a esta pregunta es la fotosíntesis. Nosotros no somos autótrofos, nosotros sí necesitamos de otros organismos para poder alimentarnos, para sobrevivir. En cambio, las plantas, ustedes saben que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, absorben agua, por medio de energía solar, producen oxígeno y glucosa, ¿verdad? Esto lo vimos en biología celular. Entonces, aquí está lo que les dije, espero que la recuerden. Entonces, la fotosíntesis es el principal sustento de la vida. No las personas, no los animales, no las bacterias, las plantas. Las plantas y organismos fotosintéticos. ¿Por qué? Pues porque alguien lo dijo, por la producción de oxígeno. Por la producción de oxígeno, sin el oxígeno prácticamente ninguno de yo las... también tengo punto, ¿qué, profe? Ah, nomás acá, Humberto. ¿Cuál que escuché? ¿Usted por qué o qué? ¿Qué dijo? Le dije lo del oxígeno, profe. ¿Eh? Yo dije lo del oxígeno. Ah, no, sí, pues, pero esa no era la respuesta. Bueno, medio, pues. Entonces, ya me perdí. Aquí estaba la fotosíntesis. A ver qué pregunta en el chat. Todo fine, son autótrofos, Dulce Rubio. Yo dije, ¡ay, Dulce! Ah, entonces por usted ya lo saca 10, Dulce. No pasa nada. Bueno. Gusto. Ya, a ver, ya vamos recordando que me quedé. Está así. Sin las plantas, sin el oxígeno de las plantas, prácticamente el 80% de las especies conocidas, entre especies hablo de animales y de bacterias, no existirían. Muy bien. Ahora, la cadena alimenticia, ustedes saben que las plantas es la parte primaria de esta cadena. Quiere decir que un depredador, el depredador primario, que consuma la planta, va a absorber los nutrientes que la planta ya absorbió del suelo. Luego, un depredador secundario va a volver a absorber esos nutrientes. Aquí está, ¿no? Productor primario, planta. Consumidor primario, algún insecto. Consumidor secundario, consumidor terciario y consumidor cuaternario. Los nutrientes van pasando por toda la cadena alimenticia. Entonces, las plantas prácticamente abastecen a la vida de muchas formas. ¿Dudas? todo bien. Todo bien, profe. No, nada, dudas de cualquier cosa que ya hemos visto desde el inicio. Pues nada, para seguirle. No, todo bien. Vale. Entonces, continuamos. Ahora, las plantas son nuestra principal fuente de alimento. Ya hablábamos de la cadena alimenticia. Nosotros podemos consumir las plantas directamente, que lo hacemos en los vegetales, las frutas, pero también los podemos consumir por medio de algún otro consumidor, o sea, comiendo la carne que ya ha consumido los nutrientes del producto primario.
Ahora, en un principio, todas las personas eran nómadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se movían de un lugar a otro dependiendo donde ellos creían que iba a haber agua y comida. Ellos prácticamente se alimentaban de raíces, de algunas plantas, de hongos. Era su alimentación, alguna que otra fruta o alimentación básica, hasta que se volvieron, se empezaron a formar sociedades y empezaron a crear sus propios cultivos y a domesticar. Entonces domesticaron plantas y animales, ¿eh? ¿Cómo hicieron esto? Pues fueron experimentando. La experimentación es algo nuevo, ¿eh? La experimentación viene desde hace muchos años. Ya lo hacían los antiguos, nuestros antepasados. Ellos veían qué tipo de cultivos funcionaba mejor en diferentes tipos de suelos, o si en un mismo tipo de suelo algún cultivo funcionaba mejor con mucho riego o con poco riego, aunque antes prácticamente todo era de temporada, ¿eh? Sí se encontraban algunos cultivos de riego, pero eran mínimos. ¿Por qué se podían dar este lujo de tener cultivos de riego? Porque las civilizaciones se establecían siempre cerca de una fuente de agua. Los egipcios, los aztecas, los mesopotámicos, muchas civilizaciones, si no es que todas, se establecían en donde hubiera fuentes de agua, ¿no? Entonces, primeras civilizaciones. Estas primeras civilizaciones, les digo, experimentaban, incluso ya había modificaciones genéticas, o sea, una modificación genética no crean que es tampoco algo nuevo, exclusivo de Bayer. Ya se empezaba a experimentar con las cruzas. Y bueno, aquí todas estas diapositivas se las voy a pasar, igual creo que el libro donde las estoy sacando ya se lo subí a la plataforma, no me equivoco, por si alguien quiere leerla. De nuevo, estas diapositivas son el resumen de los 2 primeros capítulos del libro. Y de aquí, pues, se las voy a pasar para que de aquí estudien para su examen. Todavía falta un tiempo para el examen, no se asusten. Nomás les voy diciendo. Entonces, les digo, la experimentación ya existía. Experimentaban con distintos tipos de suelos, con distintos tipos de humedad, con distintos climas, distintas especies. Lo que sí no se experimentaba era el pH y la salinidad del suelo, lo cual en ese entonces todavía no se conocía muy bien. El pH obviamente es, pues no, es algo incluso bastante nuevo. No había forma de conocerlo en ese entonces. Solo sabían que ciertos tipos de suelos no crecían y ya. Lo que también ellos descubrieron es que el suelo se podía mejorar. ¿Cómo mejoraban el suelo? Pues igual que nosotros, con materia orgánica. ¿Por qué con materia orgánica? Pues porque agregamos nutrientes al suelo. Otra cosa que también se empezó a realizar, o que se realizaba desde la antigüedad, era el guardar semillas. Ya guardaban las semillas de los mejores cultivos para la siguiente temporada. Ahora, existen un montón de vegetales, un montón de cultivos, pero hay unos cuantos que abastecen prácticamente a todo el mundo. De hecho, son 6 cultivos que abastecen casi a todo el mundo, ¿eh? Bueno, aquí los principales cultivos, los más utilizados en todo el mundo es el maíz proveniente de América, probablemente de México. Ahora es uno de los cultivos más importantes en toda América del Norte. Estados Unidos produce muchísimo maíz, prácticamente todo el año. Obviamente maíz transgénico, por eso pueden estarlo produciendo todo el año, es muy resistente a las sequías, entonces no necesitan mucha agua para sobrevivir. Y además de que lo utilizan para más cosas, no solo para alimentación, lo utilizan para construcción, fabricación de algunos combustibles. ¿Se ven las diapositivas bien? Sí. Sí, ya casi se acaba el tiempo de la videollamada. Sí, profe. Sí, sí se ven bien. Está a punto de acabarse la videollamada, entonces vamos concluyendo. Entonces, el trigo y el arroz. El arroz es este del medio. Este es originario de Asia. Ahora prácticamente, bueno, de China y prácticamente todo Asia lo consume. Ahora es la fuente principal de alimentación en prácticamente todo lo que es Asia. Japón, China, Tailandia, todos esos países de China. Filipinas. Todos.
Y el trigo, este es proveniente de Medio Oriente, pero es el alimento más consumido en toda Europa. En Europa y Medio Ambiente. Se fue esparciendo por Europa y pues ahora es indispensable en la alimentación. Aquí está lo que les decía. En total, solamente 6 cultivos cubren el 80% de la ingesta calórica humana. Esta es importante, esta diapositiva. Échenle captura de pantalla, foto. Estos son el trigo, el arroz, el maíz, las patatas, la mandioca o yuca y los boniatos. Los boniatos es el camote. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿La mandioca qué es, profe? La yuca, como raíz, es esta de acá, de la izquierda. Al No camote. es camote del cerro. Pues sí parece. Pero la ¿No es boniata, camote? los boniatos es el camote, ¿eh? Ok. No ¿Dudas? había ninguna duda. ¿Nadie? No. Pues vamos acabando porque se agota el tiempo de la llamada. Ahora hay que pasar solo esta diapositiva y esta otra a su cuaderno. Ese es el único trabajo que tienen ahorita. Voy a ver qué hora es para ver si hacemos otra videollamada.